Todos mis músculos dolían mientras me encorvaba sobre el teclado. Las luces fluorescentes de Industrias Moretti proyectaban sombras duras sobre la pila interminable de papeleo que se había convertido en mi existencia. El sabor metálico de la sangre persistía en mi lengua, de donde me la había mordido para evitar gritar antes, cuando el último arrebato de Evan me había dejado con una costilla magullada que protestaba con cada respiración que tomaba. El familiar peso del corrector se sentía pesado debajo de mis ojos, cuidadosamente aplicado para ocultar las sombras moradas que no tenían nada que ver con la falta de sueño y todo que ver con el hombre que tontamente había creído que me amaba. El aroma a café caro y cuero impregnaba el piso 23 del elegante rascacielos de Ciudad de México, un marcado contraste con el café instantáneo barato que apenas podía pagar en mi pequeño departamento. Mis dedos temblaban ligeramente mientras escribía, en parte por agotamiento y en parte por el estado constante de hipervigilancia que se había vuelto mi norma. Cada sonido en el pasillo me hacía sobresaltar. Cada voz que llegaba a través de las paredes de cristal de las oficinas ejecutivas aceleraba mi pulso. No porque temiera a mi jefe. José Moretti era exigente, pero justo, sino porque el miedo se había convertido en mi situación predeterminada. Presioné la palma de mi mano contra mis costillas, donde el dolor se intensificaba con cada respiración superficial. Ivan había estado particularmente violento anoche, después de que mencioné que volvería a trabajar hasta tarde. No le gustaba que me quedara en la oficina después de las 6, afirmaba que estaba tratando de atraer la atención de otros hombres. La ironía no se me escapaba. Me esforzaba por permanecer invisible, por fundirme en las paredes beige y los pisos de mármol pulido como un fantasma que acecha los pasillos del poder corporativo. El ascensor emitió un suave tintineo y escuché el familiar sonido de caros zapatos italianos resonar en el mármol. El señor Moretti siempre llegaba exactamente a las 8:30, su rutina tan precisa como todo lo demás en él. Había sido su secretaria durante 8 meses y en ese tiempo había aprendido a leer su estado de ánimo por el peso de sus pisadas. Hoy sonaban más pesadas de lo habitual, intencionadas de una manera que me apretó el estómago con ansiedad. Buenos días, Julia. Su voz era suave, cultivada, con solo un ligero acento que hablaba de dinero antiguo y tradiciones aún más antiguas. Levanté la vista de la pantalla de mi computadora, forzando lo que esperaba fuera una sonrisa profesional, a pesar de cómo mi labio se tensaba por el pequeño corte que el anillo de Evan había dejado allí. Buenos días, señor Moretti. Su cita de las 9:00 con el grupo Carile se ha pospuesto a las 10:30 a petición suya. Los contratos que pidió están en su escritorio y los informes trimestrales de la oficina de Monterrey llegaron esta mañana. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía, una pequeña victoria en una vida que se había convertido en una serie de pequeñas derrotas. Se detuvo junto a mi escritorio y pude oler su colonia, algo caro y masculino que me hacía pensar en seguridad, aunque no podía explicar por qué. Cuando me atreví a levantar la vista, sus ojos oscuros me estudiaban con una intensidad que me cortó la respiración. Había algo diferente en su expresión hoy. Una agudeza que iba más allá de su habitual escrutinio profesional. «Te ves cansada», dijo en voz baja, y había algo en su tono que me apretó el pecho. No una crítica, sino preocupación. No estaba acostumbrada a la preocupación. «Estoy bien, señor. Solo una semana ajetreada». La mentira me salía fácil ahora, tan practicada como la rutina del corrector. Me había vuelto una experta en estar bien, en manejar expectativas, en hacerme tan pequeña que nadie mirara demasiado de cerca. Pero José Moretti estaba mirando de cerca. Su mirada se detuvo en mi rostro un momento más de lo que era apropiadamente profesional, y vi algo parpadear en su expresión, una oscuridad que no tenía nada que ver con el disgusto y todo que ver con el reconocimiento. Había construido un imperio leyendo a las personas, viendo las cosas que intentaban ocultar. Debía haber sabido que mi fachada cuidadosamente construida no lo engañaría para siempre. «Estaré en reuniones la mayor parte del día», dijo finalmente, su voz cuidadosamente neutral.
Retén mis llamadas a menos que sea urgente. Asentí, volviendo ya a la pantalla de mi computadora, pero pude sentir su presencia lingering. Cuando finalmente escuché la puerta de su oficina cerrarse con un suave clic, me permití relajarme ligeramente en mi silla, mis costillas protestando por el movimiento. La mañana se extendía ante mí como un campo minado. Documentos que escribir, llamadas que atender, el esfuerzo constante de fingir que mi vida no se estaba desintegrando lentamente a mi alrededor. Y para el almuerzo, el dolor en mi costado se había intensificado hasta el punto de que apenas podía concentrarme. Había vuelto a saltarme el desayuno, no por algún trastorno alimenticio, sino porque comprar víveres significaba menos dinero para las crecientes demandas que Evan hacía de mi salario. Había empezado a tomar mi tarjeta de débito con más frecuencia, alegando que la necesitaba para entrevistas de trabajo, aunque sospechaba que el dinero se destinaba a las botellas que parecían multiplicarse en nuestro departamento como una plaga. Estaba buscando un archivo en el cajón inferior, cuando el movimiento envió un agudo pinchazo de agonía por mi torso. El jadeo que escapó de mis labios fue involuntario, y presioné mi mano contra mi costado, cerrando los ojos contra la ola de mareo que siguió. ¡Julia! No lo había oído acercarse, pero cuando abrí los ojos, el señor Moretti estaba de pie junto a mi escritorio, su expresión más oscura de lo que jamás la había visto. Había algo peligroso en su inmovilidad, una cualidad depredadora que debería haberme asustado, pero de alguna manera no lo hizo. Estoy bien, dije automáticamente, tratando de enderezarme en mi silla. Solo me moví demasiado rápido. Sus ojos descendieron a donde mi mano estaba presionada contra mis costillas, y vi su mandíbula tensarse casi imperceptiblemente. Cuando habló, su voz era mortalmente silenciosa. Levántate. No fue una petición. La autoridad en su tono era absoluta, el tipo de orden que no admitía discusión. Me levanté lentamente, luchando contra otra ola de mareo, y su mirada siguió cada movimiento minúsculo, cada mueca que no pude reprimir del todo. Levántate la camisa. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Señor, yo... No había lugar para la discusión en esa única sílaba. No había espacio para la protesta que murió en mis labios. Con manos temblorosas, me levanté el dobladillo de la blusa lo suficiente como para revelar el morado y negro hinchazón que se extendía por mis costillas como una pintura abstracta hecha con dolor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el rostro de José se transformaba, cómo algo frío y terrible se asentaba en sus rasgos, con las manos apretadas en puños a los costados, y por un momento vislumbré al hombre bajo el pulcro empresario. Alguien capaz de una violencia que haría que las mezquinas crueldades de Evan parecieran juegos de niños. ¿Quién te hizo esto? Su voz apenas era un susurro, pero conllevaba más amenaza que cualquier grito. Bajé mi camisa con manos temblorosas, incapaz de mirarle a los ojos. Me caí por las escaleras. Soy torpe. No. La única palabra cortó mi explicación como una hoja. No insultes mi inteligencia con mentiras. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas amenazaron de repente con desbordarse. En 8 meses de trabajar para él, José nunca había sido nada más que profesional. Pero había algo en su voz ahora que hablaba de protección, de un hombre que acababa de ver algo que le ofendía a un nivel fundamental. No es de su incumbencia, señor Moretti, logré decir, abrazándome a mí misma como si pudiera mantener las piezas de mi dignidad unidas por pura fuerza de voluntad. Se acercó, lo suficiente como para que pudiera ver los destellos dorados en sus ojos oscuros, lo suficiente como para percibir el débil aroma de su colonia mezclado con algo más primario, ira apenas contenida y enteramente enfocada en mi favor. Estás equivocada, dijo en voz baja. Eres muy de mi incumbencia. Antes de que pudiera procesar lo que quería decir, cuáles podrían ser las implicaciones de esa declaración, sonó su teléfono. El sonido chirriante cortó la tensión como un cuchillo, y lo alcancé automáticamente, agradecida por la interrupción. Industrias Moretti, oficina del señor Moretti. ¿Está ahí? La voz era brusca, impaciente. Soy el detective Martínez.
Necesitamos hablar con él sobre la investigación de los Janetti. Levanté la vista hacia el señor Moretti, cuya expresión había cambiado a algo indescifrable. Extendió la mano para el teléfono y se lo entregué, tratando de no pensar en cómo sus dedos rozaron los míos o la forma en que ese simple contacto me envió una calidez por el brazo. Detective, dijo con suavidad, pero noté la ligera tensión en sus hombros. ¿Qué puedo hacer por usted? Mientras hablaba, traté de concentrarme en la pantalla de la computadora. En cualquier cosa que no fuera la conversación que tenía lugar a unos pocos metros de mi escritorio, pero no podía quitarme la sensación de que algo fundamental había cambiado en esos pocos minutos, que el delicado equilibrio que había mantenido durante meses estaba a punto de desmoronarse por completo. Cuando colgó, la atención del señor Moretti volvió a mí con una concentración máxima. Tengo que salir por unas horas. Cuando regrese, tendremos una conversación. No fue una sugerencia, y asentí, muda, temiendo ya lo que esa conversación pudiera implicar. Mientras recogía su abrigo y maletín, lo vi mirarme una vez más, y había algo en su expresión que me aceleró el corazón por razones que no tenían nada que ver con el miedo. Julia, dijo desde el umbral, su voz suave pero con una promesa inconfundible. Esto no ha terminado. Después de que se fue, me quedé sola en la tranquila oficina, mi mano inconscientemente yendo a mis costillas magulladas. Por primera vez en meses, sentí algo más que resignación asentándose en mi pecho. Podría haber sido esperanza, o podría haber sido terror. En mi mundo se habían vuelto indistinguibles. El resto de la tarde transcurrió en una nebulosa de energía nerviosa y creciente pavor. Cada vez que sonaba el ascensor, mi corazón daba un salto, pensando que el señor Moretti había regresado. Cada llamada telefónica me hacía preguntarme si era Evan quien me controlaba con esa particular paranoia que se había intensificado en las últimas semanas. El hematoma en mis costillas palpitaba al ritmo de mi pulso, un recordatorio constante de la violencia de la noche anterior y de la conversación que me esperaba. Exactamente a las 5:30 comencé a apagar mi computadora y a organizar mi escritorio para el día siguiente. La rutina familiar me proporcionaba una pequeña medida de consuelo. La mayoría del personal administrativo ya se había ido, sus voces y risas desvaneciéndose mientras se dirigían a reuniones y citas para cenar, vidas normales que me parecían tan ajenas como la vida en otro planeta. Envidiaba su libertad, su capacidad de esperar la noche con ansias en lugar de temer lo que les esperaba en casa. Estaba recogiendo mi bolso cuando escuché el sonido distintivo de los pasos del señor Moretti en el pasillo. Mi movimiento se detuvo y sentí esa familiar tensión retorcerse en mi estómago. A través de las paredes de cristal de su oficina, pude verlo acercarse, su expresión indescifrable, pero resuelta. No estaba solo. Dos hombres con trajes caros lo flanqueaban. Su postura sugería que eran más que simples socios de negocios. Julia, su voz tenía la misma autoridad tranquila de antes, y me enderecé automáticamente. Por favor, entre a mi oficina. No fue una petición, y lo seguí con piernas inestables, hiperconsciente de los dos hombres que permanecían en la oficina exterior, pero cuya presencia se sentía como un peso físico. El señor Moretti cerró la puerta detrás de nosotros con un suave clic, que de alguna manera se sintió definitivo, y me encontré sola con él en el espacio que antes siempre se había sentido tan seguro. Su oficina era un estudio de poder discreto, ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad, muebles de madera oscura que hablaban de dinero antiguo y obras de arte que sospechaba valían más de lo que ganaba en un año. Pero esa noche se sentía diferente. Había una energía en la habitación que me erizó la piel, la sensación de que cualquier conversación que estuviéramos a punto de tener cambiaría todo. Siéntate, dijo, señalando una de las sillas de cuero frente a su enorme escritorio. Me senté en el borde del asiento, con las manos fuertemente apretadas en el regazo, y lo observé moverse para apoyarse en la parte delantera de su escritorio. La posición lo acercaba a mí más de lo que era estrictamente profesional, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver cómo se tensaba su mandíbula mientras estudiaba mi rostro. Háblame de él, dijo sin preámbulos, el hombre que te puso las manos encima.
La franqueza de la pregunta me hizo sentir un rubor de vergüenza, caliente y ácido. Señor Moretti, agradezco su preocupación, pero esto realmente no... Su nombre. Las palabras cortaron mi evasión como una cuchilla, y había algo en su tono que hablaba de una violencia apenas contenida. Dame su nombre. Lo miré fijamente, observando la forma en que sus manos agarraban el borde de su escritorio, la dureza de sus hombros bajo su costoso traje. No había nada suave en José Moretti en ese momento, nada que sugiriera el empresario civilizado que firmaba mis cheques. Era alguien completamente diferente, alguien peligroso de maneras que apenas comenzaba a comprender. Evan, susurré, el nombre sintiéndose como una traición en mis labios. Evan Méndez. Asintió una vez, un movimiento brusco que de alguna manera se sintió como un veredicto. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Las palabras salieron pequeñas y rotas, y me odié por la debilidad que revelaban. No siempre fue así. Al principio era diferente. Siempre lo son. Su voz llevaba un peso de conocimiento que me hizo mirarlo más de cerca. Había algo en su expresión que hablaba de experiencia con la violencia, con el tipo de hombres que lastiman a las mujeres. ¿Dónde trabaja? Las preguntas seguían llegando, cada una pronunciada con la misma intensidad tranquila, y me encontré respondiendo a pesar de cada instinto que me gritaba que permaneciera en silencio. Extrajo detalles de mí con una precisión quirúrgica. El lugar de trabajo de Evan, su horario, sus hábitos, los patrones de su violencia. Con cada revelación, vi cómo algo se endurecía en los rasgos del señor Moretti, cómo algo frío e implacable se asentaba sobre él como una armadura. ¿Por qué no te has ido? La pregunta fue más amable que las otras, pero me golpeó como un golpe físico. ¿A dónde iría? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Meses de desesperación atrapada, finalmente encontrando voz. Él sabe dónde trabajo, dónde vive mi madre. Me ha amenazado con encontrarme si me voy. Y le creo. Él es... Me detuve, incapaz de decir el resto. La forma en que los celos de Evan habían crecido hasta convertirse en algo monstruoso. La forma en que había empezado a hablar de asegurarse de que ningún otro hombre me quisiera jamás. El señor Moretti permaneció en silencio por un largo momento, y cuando habló, su voz fue mortalmente suave. Es que, Julia, lo miré a los ojos, viendo algo allí que debería haberme aterrorizado, pero que en cambio me hizo sentir más segura de lo que había estado en meses. Está enfermo de maneras que van más allá de golpearme. Habla de soluciones permanentes, de asegurarse de que nunca pueda dejarlo. El silencio que siguió fue pesado de implicaciones. Observé cómo el señor Moretti se enderezaba, sus movimientos depredadores y precisos, y vislumbré al hombre que debió haber sido antes de los trajes caros y la respetabilidad corporativa. Alguien que entendía la violencia íntimamente, que podía manejarla con la misma precisión que aplicaba a sus negocios. Eso no va a pasar, dijo en voz baja. Y había tanta certeza absoluta en su voz que casi le creí. No mientras estés bajo mi protección. Las palabras deberían haberme confundido. Deberían haber planteado preguntas sobre por qué mi jefe se involucraba en mi vida personal. En cambio, me enviaron una ola de alivio tan poderosa que fue casi dolorosa. Por primera vez en meses, alguien me ofrecía interponerse entre la creciente amenaza que se había vuelto mi vida. No puedo pedirle que... No estás pidiendo. Se movió entonces, rodeando el escritorio para ponerse en cuclillas frente a mi silla, poniéndose a mi altura. El gesto fue inesperadamente suave, pero no había nada de suavidad en la intensidad de sus ojos oscuros. Esto no se trata de lo que pides, se trata de lo que yo elijo dar. Su cercanía era abrumadora. El aroma de su colonia, la forma en que su traje se tensaba sobre sus anchos hombros, los callos en sus manos que hablaban de un pasado muy diferente de su imagen corporativa actual. Había algo en José Moretti que llamaba a una parte de mí que había olvidado que existía, la parte que una vez había creído en la protección y la seguridad y en los hombres que cumplían sus promesas. ¿Por qué?
La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla, y vi algo parpadear en sus rasgos. Sorpresa quizás o reconocimiento. Porque algunas cosas no deben tolerarse, dijo simplemente. Y porque te mereces algo mejor que vivir con miedo. Antes de que pudiera responder, hubo un suave golpe en la puerta. Uno de los hombres de la oficina exterior entró sin esperar permiso, su expresión respetuosa pero urgente. Señor, tenemos la información que solicitó. El señor Moretti se levantó con suavidad, su porte volviendo al del empresario que conocía, pero noté cómo sus manos se flexionaban a sus costados, la sutil tensión que sugería una acción apenas contenida. Evan Méndez, continuó el hombre, consultando una pequeña libreta. Trabaja en el turno de noche en el almacén de Morales en el lado oeste. Sale a las 7 de la mañana. Normalmente se detiene en el restaurante El Río para tomar café antes de ir a casa al departamento de la calle Reforma. Sentí como la sangre se me escurría del rostro al darme cuenta de que lo habían estado observando, recopilando información, con el tipo de eficiencia que hablaba de recursos mucho más allá de lo que cualquier empresario legítimo debería poseer. Las piezas de un rompecabezas que no había sabido que estaba resolviendo encajaron. La deferencia que sus empleados le mostraban, la forma en que ciertos clientes le hablaban con una mezcla de respeto y miedo, el hecho de que el detective Martínez lo hubiera llamado por una investigación. Gracias, Marco. La voz del señor Moretti era firme, pero capté un matiz de algo más oscuro. Eso es todo por ahora. Después de que el hombre se fue, el silencio se extendió entre nosotros, pesado de implicaciones tácitas. Miré fijamente al señor Moretti, viéndolo claramente quizás por primera vez, comprendiendo que el hombre que firmaba mis cheques era capaz de cosas que existían mucho más allá de los límites de la ley corporativa. Usted no es solo un empresario, dije en voz baja. Y no fue una pregunta. Me sostuvo la mirada fijamente, y no hubo ningún intento de negación en su expresión. No, no lo soy. ¿Debería tenerle miedo? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, y vi cómo algo cambiaba en sus rasgos, algo casi vulnerable apareciendo bajo el exterior controlado. Nunca te haría daño, dijo, y había tanta sinceridad tranquila en su voz que le creí sin dudarlo. Pero no puedo decir lo mismo de otros que amenazan lo que es mío. La nota posesiva en su voz debería haberme alarmado, debería haberme hecho correr hacia la puerta. En cambio, me envió una calidez que se extendió por mi pecho, una sensación que no había experimentado en tanto tiempo. Casi había olvidado lo que era sentirse deseada en lugar de simplemente tolerada. Debería irme a casa, dije, aunque las palabras sonaban vacías. Mi hogar ya no era un hogar, era un campo de batalla donde siempre perdía. No, la palabra fue suave pero absoluta. Deberías ir a tu apartamento, empacar lo que necesites, y luego deberías desaparecer por un tiempo. No puedo simplemente desaparecer. Tengo responsabilidades laborales. Tienes días de vacaciones, interrumpió suavemente. Considera esto un descanso prolongado con sueldo completo. Por supuesto. La cuidadosa forma en que lo dijo me indicó que esto no era realmente una opción, que la preocupación en su voz estaba respaldada por el tipo de autoridad que no aceptaba argumentos. Una parte de mí quería protestar, insistir en manejar mis propios problemas, pero una parte más grande simplemente estaba agradecida de que alguien finalmente me ofreciera una salida del ciclo interminable de miedo y violencia. ¿A dónde iría? Algo que podría haber sido satisfacción parpadeó en sus rasgos. Déjame eso a mí. La habitación de hotel que el señor Moretti me había arreglado no era nada de lo que esperaba. En lugar de un motel cutre en las afueras, me encontré en una suite en el Meridian, uno de los hoteles más exclusivos de la Ciudad de México. El baño de mármol era más grande que todo mi apartamento, y la vista desde las ventanas de suelo a techo mostraba la brillante extensión de Chapultepec extendiéndose debajo, como un tapiz de luces y sombras. Ahora me encontraba en esas ventanas, observando la ciudad moverse bajo mis pies, mientras mi mente corría con preguntas que no estaba segura de querer responder. Habían pasado 18 horas desde que los hombres del señor Moretti me habían escoltado para empacar una sola maleta.
18 horas desde que le había enviado un mensaje a Evan afirmando que iba a visitar a mi tía enferma en Guadalajara. La mentira me salió fácil. Me había vuelto una experta en el engaño en los últimos 6 meses. Pero la culpa que usualmente acompañaba a tales falsedades estaba notablemente ausente. El golpe en la puerta me hizo saltar, a pesar de esperarlo. El señor Moretti había dicho que pasaría a verme para discutir los siguientes pasos, aunque sospechaba que la conversación sería mucho más complicada de lo que esas simples palabras implicaban. Abrí la puerta y lo encontré de pie en el pasillo, luciendo impecable como siempre, pero de alguna manera diferente en este ambiente íntimo. ¿Puedo pasar? Su voz tenía esa misma cortesía cuidadosa, pero había algo en sus ojos que sugería que la formalidad era para mi beneficio más que por una incertidumbre real sobre mi respuesta. Me hice a un lado, hiperconsciente de la forma en que se movía en el espacio, cómo su presencia parecía llenar la elegante habitación con una especie de energía controlada. Llevaba un sobre de Manila y una pequeña bolsa de papel que olía deliciosamente a pasteles frescos, un gesto inesperadamente considerado dadas las circunstancias. «Necesitas comer», dijo, dejando la bolsa sobre la mesa de mármol junto a la ventana. «Estás demasiado delgada». La observación fue hecha de manera práctica, sin juicio, pero resaltó lo atento que me había estado observando. La constatación debería haberme incomodado, pero en cambio me llenó de una calidez que no quería analizar demasiado de cerca. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había notado que estaba perdiendo peso? Que el estrés y el miedo me estaban consumiendo tanto física como emocionalmente. «Gracias», dije suavemente, aceptando el café que me ofreció. La taza era de ese pequeño lugar italiano en la calle de la oficina, el mismo donde un solo capuchino costaba más de lo que solía gastar en el almuerzo. No tenía que hacerlo. Sí, sí tenía. Se sentó en la silla frente a mí, su postura relajada, pero sus ojos agudos. «Necesitamos hablar, Julia, sobre lo que pasó anoche». Mi mano todavía en la taza de café. «¿Qué pasó anoche, Evan Méndez?» Abrió el sobre de Manila y sacó una sola fotografía, deslizándola sobre la mesa hacia mí. «Ya no te molestará más». La imagen era granulada, claramente tomada de una cámara de seguridad, pero reconocí el perfil de Evan inmediatamente. Se estaba subiendo a su coche fuera del almacén donde trabajaba. La marca de tiempo mostraba que fue tomada a las 7:23 de la mañana, solo unas horas después de que yo desaparecí. Pero algo andaba mal con la imagen, algo que me apretó el estómago con una mezcla de alivio y terror. «¿Dónde está?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no quería la respuesta. «Se fue». La voz del señor Moretti era tranquila, objetiva, como si estuviera discutiendo el clima en lugar de la desaparición de un hombre. Permanentemente, la palabra flotó entre nosotros, pesada de implicaciones que no estaba lista para afrontar. Miré fijamente la fotografía, el rostro familiar de Evan, y esperé que el horror me invadiera. En cambio, lo que sentí fue una abrumadora sensación de alivio tan poderosa que me mareó. El miedo constante que se había convertido en mi compañero, el pavor que coloreaba cada momento de cada día. Todo se desvaneció simplemente, dejando atrás una ligereza que había olvidado que era posible. «Lo mataste». No fue una pregunta, y me sorprendió lo firme que sonó mi voz. «Te protegí». Se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada intensa. «Hay una diferencia». «¿De verdad?». Lo miré a los ojos, sin ver remordimiento allí, tampoco culpa o incertidumbre, solo la tranquila satisfacción de un problema resuelto, una amenaza eliminada. «La ley». Su boca se curvó en algo que no era del todo una sonrisa. «La ley te habría exigido presentar cargos, testificar, revivir cada momento de su abuso frente a extraños. La ley le habría concedido fianza, oportunidades para encontrarte, para cumplir sus amenazas. La ley te habría fallado, Julia, así como le falla a la mayoría de las mujeres en tu situación». La brutal honestidad de sus palabras me golpeó como un golpe físico, en parte porque reconocí la verdad en ellas. ¿Cuántas veces había considerado llamar a la policía solo para recordar historias de mujeres que habían probado esa ruta?
¿Cuántas órdenes de restricción eran solo pedazos de papel para hombres como Evan? Hombres que veían la violencia como su derecho y la posesión como amor. ¿Y si te equivocas? Pregunté, aunque la pregunta sonaba vacía. ¿Y si él hubiera podido cambiar? Hombres como él no cambian. Su voz llevaba un peso de experiencia que me hizo estremecer. Escalan, encuentran nuevas formas de herir, nuevas amenazas. Te habría matado eventualmente, Julia. Simplemente nos ahorré tiempo a ambos. La forma casual en que lo dijo, la certeza en su tono, debería haberme aterrorizado. En cambio, me encontré pensando en el miedo que se había convertido en mi compañero constante, en la forma en que había empezado a evitar los espejos porque no quería ver en qué me estaba convirtiendo la violencia de Evan. Por primera vez en meses, pude respirar profundamente sin hacer una mueca. Pude sentarme sin calcular la salida más cercana. ¿Quién es usted en realidad? La pregunta salió más suave de lo que había pretendido, con más vulnerabilidad de la que quería mostrar. Se quedó en silencio por un largo momento y vi algo cambiar en su expresión, como si estuviera sopesando cuánta verdad podía manejar. Cuando habló, su voz tenía una formalidad que sugería que estaba compartiendo información que rara vez revelaba. Mi familia ha estado en el negocio de importación durante 3 generaciones, dijo cuidadosamente. Nos especializamos en asegurar que los artículos valiosos lleguen a sus destinos previstos de forma segura, independientemente de los obstáculos que puedan surgir. Los eufemismos eran elegantes, pero entendí lo que no estaba diciendo. La familia Moretti no solo estaba en el negocio de importación, estaban en el negocio del control, el negocio del poder, el tipo de empresa que operaba en los espacios entre lo legal y lo ilegal, donde la mayoría de la gente temía pisar. Y yo trabajo para usted. Otra pieza del rompecabezas encajó. Trabajas para mis intereses comerciales legítimos, corrigió suavemente. Industrias Moretti es exactamente lo que parece ser. Una exitosa empresa de importación con oficinas en 6 países y una reputación de discreción y eficiencia. Pero no es todo lo que hace. No, admitió, no es todo lo que hago. El silencio se extendió entre nosotros, y me encontré estudiando su rostro, buscando signos de la violencia de la que sabía que era capaz. Pero todo lo que vi fue la misma atención cuidadosa que siempre me había mostrado. La consideración tranquila que había hecho que trabajar para él fuera un alivio después del caos en el que se había convertido mi vida personal. ¿Ahora me tienes miedo?, preguntó en voz baja, y había algo casi vulnerable en la pregunta. Lo consideré seriamente, examinando mis sentimientos con el mismo cuidado que una vez había usado para navegar los estados de ánimo de Evan. La parte lógica de mi mente insistía en que debería estar aterrorizada, que debería estar planeando mi escape de esta elegante habitación y del hombre peligroso que había organizado mi estadía aquí. Pero la verdad emocional era más complicada. No, dije finalmente, sorprendida por mi propia honestidad. Debería estarlo, pero no lo estoy. ¿Por qué? La pregunta era sencilla, pero la respuesta no lo era en absoluto. Pensé en la forma en que había mirado mis magulladuras, la furia contenida en su voz cuando exigió el nombre de Evan. Pensé en la cuidadosa forma en que había arreglado mi escape, la preocupación en su voz cuando insistió en que necesitaba comer. Porque podrías haberme lastimado hace meses si esa fuera tu intención, dije lentamente, procesando la revelación mientras hablaba. Porque no has sido más que respetuoso, incluso cuando tuviste todas las oportunidades para aprovecharte. Porque cuando descubriste que alguien me estaba lastimando, tu primer instinto fue protegerme, no usar mi vulnerabilidad para tu propio beneficio. Algo cambió en su expresión, una calidez que transformó sus rasgos de meramente atractivos a algo cercano a la belleza. Era la primera vez que lo veía sin la cuidadosa máscara de distancia profesional, y el efecto fue sorprendente. Eres extraordinaria, dijo suavemente, y había tanta sinceridad en su voz que me apretó el pecho. La mayoría de las personas en tu situación buscarían la salida más cercana. La mayoría de las personas en mi situación no tienen a dónde ir.
Las palabras salieron más amargas de lo que había pretendido, cargadas de meses de desesperación contenida. La mayoría de las personas en mi situación no tienen a alguien lo suficientemente poderoso como para hacer desaparecer a los monstruos. ¿Es eso lo que crees que soy? Su voz era cuidadosamente neutral, pero capté algo más debajo. ¿Esperanza quizás? ¿O la necesidad de ser tranquilizado? Alguien lo suficientemente poderoso como para mantener alejados a los monstruos. Lo miré a los ojos, viendo más allá del traje caro y la voz culta al hombre debajo. Había oscuridad allí, ciertamente la capacidad de violencia que había presenciado de primera mano. Pero también había protección, el tipo de fuerza que podía usarse como escudo en lugar de arma. Creo que eres alguien que decide lo que quiere y luego lo hace realidad, dije con cautela. La pregunta es, ¿qué quiere de mí? La sonrisa que cruzó sus rasgos fue lenta y depredadora, pero de alguna manera no me asustó. En cambio, envió calor a través de mi pecho. Una calidez que no tenía nada que ver con la gratitud y todo que ver con la forma en que me miraba, como si yo fuera algo precioso en lugar de roto. Quiero que estés a salvo, dijo simplemente. Todo lo demás es negociable. Transcurrieron 3 días en el lujo de la Suite Meridian. 3 días de comidas de servicio a la habitación que no tuve que cocinar y sueño que no fue interrumpido por el sonido de la llave de Evan en la cerradura. Me encontré durmiendo toda la noche por primera vez en meses, despertando naturalmente en lugar de al sonido de voces enojadas o al choque de botellas contra las paredes. La ausencia de miedo fue casi desorientadora, como aprender a caminar de nuevo después de una lesión que no me había dado cuenta de lo debilitante que era. El señor Moretti me visitaba cada noche, trayéndome noticias del mundo exterior y actualizaciones cuidadosamente neutrales sobre la búsqueda de Evan Méndez. La policía lo había clasificado como persona desaparecida, pero había poca urgencia en su investigación. Hombres como Evan desaparecían todo el tiempo en una ciudad como Ciudad de México, y sin pruebas de juego sucio, su caso probablemente se desvanecería en el fondo de preocupaciones más apremiantes. El alquiler de tu apartamento vence a fin de mes, dijo durante su visita del jueves por la noche, sentándose en la silla frente a mí con la naturalidad de alguien que pertenecía a entornos elegantes. Me tomé la libertad de que mi gente empacara tus pertenencias. Levanté la vista del libro que fingía leer, un thriller cuya violencia parecía dócil comparada con mi realidad actual. ¿Dónde los pondrá? Eso depende de ti. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos oscuros e intensos. Tengo una proposición. La palabra me hizo sentir un aleteo en el pecho. Anticipación quizás, o el reconocimiento de que lo que estaba por ofrecer cambiaría irrevocablemente todo. Dejé el libro a un lado y le presté toda mi atención, hiperconsciente de la forma en que la luz de la lámpara proyectaba sombras sobre sus afilados rasgos. Lo escucho. Necesito a alguien en quien pueda confiar en mi vida personal, dijo con cautela, su voz cargada del peso de una negociación practicada. Alguien que gestione mi hogar, se encargue de mi correspondencia privada, se asegure de que mi casa funcione sin problemas. El puesto requeriría absoluta discreción y total lealtad. Las palabras fueron elegidas con precisión legal, pero entendí lo que no estaba diciendo. No me estaba ofreciendo un trabajo. Me estaba ofreciendo un lugar en su mundo, una posición que me pondría bajo su protección de forma permanente. La constatación debería haberme asustado, pero en cambio me llenó de un alivio tan profundo que fue casi doloroso. ¿Qué implicaría eso exactamente? Pregunté, aunque sospechaba que los detalles eran menos importantes que la oferta subyacente de seguridad. Vivirías en mi penthouse, dijo, observando mi rostro cuidadosamente por cualquier señal de malestar. Tendrías tu propia ala, total privacidad cuando la quisieras. Tu título oficial sería asistente personal, pero tus responsabilidades reales serían las que te resultaran cómodas. La cuidadosa forma en que lo dijo me indicó que comprendía la vulnerabilidad de mi situación, el hecho de que quizás no estuviera lista para el tipo de intimidad que implicaba su protección. Fue una consideración que no había esperado de un hombre capaz de hacer desaparecer personas,
y me hizo algo cálido desenrollarse en mi pecho. Y a cambio, estarías bajo mi protección. Nadie te tocaría, te amenazaría o te causaría dolor sin rendirme cuentas. Su voz tenía un filo de acero que me recordó exactamente lo peligroso que podía ser al proteger lo que consideraba suyo. Estarías a salvo, Julia, completamente a salvo. La promesa flotó entre nosotros, simple y absoluta. Pensé en mi apartamento pequeño con la cerradura rota, en el trabajo que apenas me alcanzaba para pagar el alquiler, en el miedo constante que se había convertido en mi normalidad. Entonces pensé en el lujo de los últimos 3 días, la paz de dormir sin pesadillas, la forma en que el señor Moretti me miraba como si yo fuera algo valioso en lugar de desechable. ¿Y si quiero irme? La pregunta salió más pequeña de lo que había pretendido, cargando el peso de cada mala decisión que había tomado en el último año. Entonces te vas. Su respuesta fue inmediata, inequívoca, con una generosa indemnización por despido y mi garantía de que nadie de mi mundo volverá a molestarte. La sinceridad en su voz fue asombrosa. Hombres como Evan hacían promesas que se convertían en cadenas. Pero había algo diferente en la forma en que el señor Moretti hablaba. Una cualidad que sugería que su palabra era su compromiso de maneras que trascendían los contratos legales. ¿Por qué yo?, pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta. Podía tener a cualquiera, alguien con mejores cualificaciones, más experiencia. Porque he pasado 8 meses observándote manejar la presión con gracia. Dijo, su voz suave pero segura. Porque eres lo suficientemente inteligente como para ver más allá de la superficie de las cosas, lo suficientemente leal como para confiarte información delicada y lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a lo que debería haberte roto. Porque cuando te miro, veo a alguien que vale la pena proteger. Las palabras me golpearon como un toque físico, cálidas y sorprendentes en su honestidad. Había pasado tanto tiempo escuchando que no valía nada, que tenía suerte de que alguien me quisiera, que escucharme descrita como valiosa se sintió como entrar en la luz del sol después de meses en la oscuridad. ¿Y por qué?, continuó, su voz bajando a algo más íntimo. Me preocupo por tu bienestar de maneras que van más allá del interés profesional. La admisión flotó entre nosotros, cargada de implicaciones que no estaba segura de estar lista para explorar. Había algo en sus ojos que hablaba de deseo, cuidadosamente contenido, de un anhelo que estaba templado por el respeto a mis circunstancias y al trauma que aún estaba procesando. Necesito tiempo para pensar, dije. Aunque incluso cuando las palabras salieron de mis labios, supe cuál sería mi respuesta. La alternativa era volver a una vida de miedo y pobreza, de mirar por encima del hombro y estremecerme ante cada sonido inesperado. Comparado con eso, aceptar la protección de José Moretti parecía menos una elección y más una salvación. Claro, se levantó suavemente, metiéndose la mano en la chaqueta para sacar una tarjeta de crédito negra que colocó sobre la mesa entre nosotros. Tómate todo el tiempo que necesites. Mientras tanto, esto cubrirá cualquier cosa que necesites. Miré fijamente la tarjeta, comprendiendo que representaba más que solo poder adquisitivo. Era una demostración de confianza, un gesto que decía que estaba dispuesto a invertir en mí antes de que yo siquiera hubiera aceptado sus términos. La fe implícita en esa oferta era tanto humillante como aterradora. Señor Moretti, José, corrigió suavemente. Creo que ya superamos las formalidades, ¿no? El uso de su nombre de pila se sintió como cruzar un umbral, reconociendo que cualquier relación que estuviéramos construyendo existía más allá de los límites de empleador y empleado. Cuando lo miré, vi algo en su expresión que me cortó el aliento. Un calor que estaba cuidadosamente controlado pero inconfundiblemente presente. José, repetí, probando el nombre en mis labios. ¿Qué pasa si digo que sí? Entonces mañana iremos a mi ático y verás cómo podría ser tu nueva vida. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo, mirándome con una intensidad que me aceleró el pulso. Y Julia, espero con muchas ganas que digas que sí.
Después de que se fue, me quedé sola en la elegante suite, dándole vueltas a la tarjeta de crédito en mis manos y pensando en la elección que tenía por delante. En el lapso de una semana, mi mundo entero había cambiado de eje. El hombre al que le temía se había ido, borrado tan completamente como si nunca hubiera existido. El trabajo al que me había aferrado para sobrevivir se había transformado en algo que se parecía a un cuento de hadas. Y el jefe que creía entender se había revelado como alguien mucho más complejo y peligroso de lo que jamás había imaginado. Pensé en mi madre, sola en su residencia asistida, con solo mis visitas esporádicas para romper la monotonía. Con los recursos de José, podría asegurarle la mejor atención disponible, visitarla sin preocuparme por el costo del viaje o el tiempo fuera del trabajo. Pensé en el dolor constante de hambre al que me había acostumbrado, la forma en que había aprendido a hacer que una sola comida durara 2 días. En el mundo de José, tales preocupaciones serían insignificantes, pero sobre todo, pensé en la seguridad, una seguridad real, absoluta, la que casi había olvidado que existía. No más revisar las cerraduras 2 veces antes de acostarse. No más evitar el contacto visual con extraños en el metro. No más ocultar cuidadosamente los moretones y fingir que todo estaba bien. La promesa de tanta paz era casi demasiado buena para creer. Cuando finalmente me acosté esa noche, soñé con pisos de mármol y ventanas de suelo a techo, con manos fuertes que ofrecían protección en lugar de dolor, con ojos oscuros que me miraban como si fuera algo precioso. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, mis sueños estaban llenos de esperanza en lugar de miedo. A la mañana siguiente, llamé al número de la tarjeta de presentación de José y pronuncié las palabras que lo cambiarían todo. Acepto su oferta. Su respuesta fue inmediata, cálida de satisfacción y algo más profundo que me envió calor a través del pecho. Paso por ti al mediodía. Ponte algo cómodo, tenemos mucho que hablar. Mientras me preparaba para el día que marcaría el comienzo de mi nueva vida, me vi en el espejo del baño y me sorprendió lo que vi. La mujer de mejillas hundidas y ojos vacíos que me había mirado durante meses se había ido, reemplazada por alguien que parecía casi esperanzada. Los moratones se habían desvanecido a sombras amarillas, apenas visibles bajo el corrector que ya no necesitaba aplicar con manos temblorosas. Todavía estaba dañada, todavía sanando de heridas que iban más profundas que las físicas que Evan me había infligido. Pero por primera vez en más tiempo del que podía recordar, parecía alguien que podría tener un futuro por delante digno de ser esperado. Cuando José llegó puntualmente al mediodía, vestido con un traje de carbón que enfatizaba sus anchos hombros, y con la silenciosa confianza de un hombre que poseía todo lo que miraba, yo estaba lista, lista para entrar en su mundo, lista para aceptar su protección, lista para ver qué tipo de vida era posible cuando alguien poderoso decidía que valía la pena protegerte. ¿Estás lista?, preguntó, ofreciéndome su brazo con galantería anticuada. Lo tomé, sintiendo la sólida fuerza bajo la tela costosa, y sonreí. Estoy lista. El penthouse de José ocupaba todo el piso superior de un edificio en la zona alta de la Ciudad de México, un espacio que redefinió mi comprensión del lujo y el poder. El ascensor se abría directamente a un vestíbulo revestido de mármol que parecía brillar bajo la luz de la tarde que entraba por las enormes ventanas. Obras de arte que reconocí de catálogos de museos adornaban las paredes, y el aire transportaba el sutil aroma de flores caras y algo más. El aroma indefinible de una riqueza tan antigua y establecida que se había convertido en su propia atmósfera. «Bienvenida a casa», dijo José en voz baja, y las palabras me hicieron sentir un escalofrío que no quería examinar demasiado de cerca. Me guío por habitaciones que se sentían más como galerías que como espacios habitables. Un comedor formal con una mesa para 20 personas. Una biblioteca llena de primeras ediciones y volúmenes encuadernados en cuero en varios idiomas. Una sala de estar donde cada mueble parecía sacado de un museo. Pero fue cuando llegamos al ala que designó como mía cuando realmente comprendí el alcance de lo que me ofrecía.
Mis aposentos consistían en un dormitorio más grande que mi antiguo apartamento, completo con un vestidor que ya estaba lleno de ropa de mi talla exacta. El baño adjunto tenía una bañera tallada en una sola pieza de mármol y accesorios que brillaban como metales preciosos. Ventanas de suelo a techo ofrecían una vista impresionante del Parque Chapultepec, y puertas francesas daban a una terraza privada con vistas a la ciudad. ¿Cómo supo mis tallas?, pregunté, pasando los dedos por una blusa de seda que probablemente costaba más de lo que había ganado en un mes en mi antiguo trabajo. Me propongo saber todo sobre las personas que me importan, dijo simplemente. Y había algo en su tono que sugería que la admisión era más significativa de lo que parecía. ¿Te gusta? Me gusta. Parecía insuficiente para lo que sentía. El espacio era hermoso más allá de toda descripción, pero más que eso se sentía seguro. Había cerraduras en las puertas que solo yo controlaba, sistemas de seguridad que nos alertarían de cualquier intrusión. Y más allá de todo eso, la protección de un hombre cuyo poder apenas comenzaba a comprender. Es perfecto, dije, y lo dije en serio, pero no entiendo por qué está haciendo todo esto. ¿No lo haces? Se acercó, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia y ver los destellos dorados en sus ojos oscuros. Julia, te he estado observando durante 8 meses, viéndote llegar temprano y quedarte hasta tarde, viéndote manejar plazos imposibles con gracia, viéndote ocultar un dolor que debería haber sido insoportable. Su voz se volvió más íntima, y sentí que el calor comenzaba a acumularse en lugares que habían estado fríos durante demasiado tiempo. Te he estado observando y pensando en cómo sería quitarte ese dolor, darte todo lo que te mereces en lugar de todo lo que te han obligado a aceptar. Las palabras me golpearon como un toque físico, y me di cuenta de que lo que veía en su expresión no era solo un instinto protector o incluso un simple deseo. Era algo más profundo, algo que hablaba de una atención genuina disfrazada de acuerdo comercial. José, sé que esto es complicado, continuó, extendiendo la mano para apartar un mechón de cabello de mi rostro con dedos que temblaban ligeramente. Sé que todavía te estás curando, todavía procesando lo que pasó. No te pido nada que no estés lista para dar. Entonces, ¿qué está pidiendo? Tiempo, dijo simplemente. Tiempo para que te cures. Tiempo para que veas que no todos los hombres son como él. Tiempo para que comprendas que mereces ser valorada en lugar de herida. La honestidad en su voz fue devastadora, y me encontré inclinándome hacia su toque sin pensarlo conscientemente. Había pasado tanto tiempo desde que alguien me había tocado con dulzura, desde que el contacto había significado consuelo en lugar de dolor, que el simple roce de sus dedos contra mi pie me envió calor por todo el cuerpo. ¿Y si estoy demasiado dañada? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla, cargada de meses de miedo y duda. ¿Y si lo que me hizo rompió algo que no se puede arreglar? El destello de ira que cruzó los rasgos de José fue rápido y mortal, pero me di cuenta de que no estaba dirigido a mí. Él no te rompió, dijo con ferocidad. Te hirió, te aterrorizó, trató de hacerte más pequeña de lo que eres. Pero sigues aquí, sigues luchando, sigues siendo lo suficientemente fuerte como para alejarte de todo lo familiar porque sabías que te merecías algo mejor. Eso no es estar rota, Julia. Eso es coraje. Las palabras me golpearon como una absolución, lavando meses de vergüenza y autoincriminación. Por primera vez desde que comenzó el abuso de Evan, me sentí como algo más que una víctima, como una sobreviviente, como alguien que había soportado y emergido con su esencia intacta. Me preocupas, continuó José, su voz suave pero segura. Más de lo que probablemente sea sensato, más de lo que seguramente es profesional. Quiero protegerte, sí, pero también quiero conocerte. Quiero saber qué te hace reír, con qué sueñas, qué quieres de una vida que finalmente es tuya para vivir. La confesión flotó entre nosotros, vulnerable y honesta de una manera que me dejó sin aliento. Estudié su rostro, buscando signos de la manipulación que había aprendido a reconocer, la sutil presión que había sido la especialidad de Evan. Pero todo lo que vi fue sinceridad, paciencia y un calor que estaba cuidadosamente controlado pero inconfundiblemente real.
No sé cómo hacer esto, admití, señalando entre nosotros para abarcar la complejidad de lo que me ofrecía. No sé cómo confiar en alguien con poder sobre mí, cómo creer que la protección no tiene un precio. Entonces déjame mostrarte, dijo, tomando mis manos en las suyas con infinita dulzura. Déjame probar que hay una diferencia entre la fuerza que protege y la fuerza que destruye. Déjame demostrar que preocuparse por alguien significa valorar sus elecciones, no eliminarlas. Miré nuestras manos unidas, notando cómo las suyas empequeñecían las mías, los callos que hablaban de un pasado que implicaba más que negociaciones en salas de juntas, la forma cuidadosa en que me sostenía como si fuera algo precioso. Cuando volví a mirarlo a los ojos, vi algo allí que me aceleró el corazón. No miedo, sino anticipación. ¿Cómo se vería eso? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Cenas juntos cuando quieras compañía. Espacio cuando necesites soledad. Conversaciones sobre libros y arte y todo lo que te interese. Tiempo para sanar. Tiempo para redescubrir quién eres cuando no tienes miedo. Sus pulgares trazaron círculos suaves sobre mis nudillos, enviando calor por mis brazos. Y cuando estés lista, si alguna vez lo estás, algo más. La promesa en esas palabras me cortó el aliento. Pero no había presión en su voz, ninguna expectativa más allá de lo que yo estuviera dispuesta a dar. Era una oferta hecha sin ultimátums, un futuro esbozado en posibilidades en lugar de demandas. La gente que trabaja para usted, dije, pensando en los hombres que habían recopilado información sobre Evan con tanta eficiencia. Ellos saben lo que le pasó. Saben que se resolvió un problema, dijo José con cautela. No hacen preguntas sobre métodos y no discuten negocios fuera de estas paredes. Y si alguien más me amenaza, si hay consecuencias por lo que hizo, su expresión cambió, volviéndose casi depredadora. Entonces aprenderán por qué fue un error involucrarse en mis asuntos. La tranquila amenaza en su voz debería haberme asustado, pero en cambio me envió una punzada de algo que no quería analizar demasiado de cerca. Había seguridad en la fuerza de José, seguridad en su voluntad de usar la violencia para proteger lo que le importaba. Tengo una condición, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Nómbrala. Absoluta honestidad entre nosotros, sin mentiras, sin omisiones, sin protegerme de verdades que crees que no puedo manejar. Lo miré fijamente, dejándole ver la resolución en mi expresión. He vivido con el engaño y la manipulación. Si vamos a hacer esto, necesito saber que lo que me digas es real. Algo que parecía respeto parpadeó en sus rasgos. De acuerdo, total honestidad, incluso cuando la verdad sea incómoda. Entonces, sí, dije, las palabras saliendo más fuertes de lo que esperaba. Sí al tiempo, sí a la curación, sí a ver en qué podría convertirse esto. La sonrisa que se extendió por su rostro transformó toda su apariencia, suavizando los bordes afilados de sus rasgos y revelando algo juvenil bajo el sofisticado exterior. Cuando se inclinó para darme un suave beso en la frente, sentí que algo dentro de mí, que había estado congelado durante meses, finalmente comenzaba a descongelarse. «Bienvenida a tu nueva vida, Julia», murmuró contra mi piel. «Te prometo que no te arrepentirás». 2 meses pasaron en lo que se sintió como un sueño de lujo y cuidadoso cortejo. José fue fiel a su palabra en todo lo que importaba. Tuve total libertad dentro del penthouse, acceso a recursos que nunca había imaginado, y lo más importante, el tipo de seguridad que me permitió dormir toda la noche sin miedo. Fue paciente con mi recuperación, respetuoso con mis límites, y gradualmente, casi imperceptiblemente, comencé a recordar lo que se sentía ser valorada en lugar de simplemente tolerada. Caímos en una rutina que se sentía sorprendentemente natural. Desayuno juntos cuando nuestros horarios lo permitían, conversaciones sobre todo, desde literatura hasta política, y las complejidades de dirigir un imperio empresarial que se movía en la línea entre lo legal y lo irregular. Me introdujo en su mundo lentamente, con cuidado, siempre dándome la opción de retirarme si la realidad de su poder se volvía abrumadora.
Fue durante una de estas conversaciones durante la cena en el elegante comedor del penthouse, cuando la pieza cuidadosamente construida de nuestro acuerdo se enfrentó a su primera prueba real. Hay algo que necesitas saber, dijo José, dejando su copa de vino con una deliberación inusual. Algo que podría cambiar cómo te sientes acerca de quedarte aquí. La seriedad en su tono me apretó el estómago con ansiedad, pero había aprendido a confiar en su promesa de honestidad, incluso cuando la verdad era difícil. Dime, Víctor Cortés. El nombre tenía peso, amenaza, y vi algo oscuro parpadear en los rasgos de José. Era el proveedor de Evan, el hombre que le proporcionaba las drogas que empeoraban su violencia. Cuando Evan desapareció, Víctor perdió una fuente significativa de ingresos. Sentí la sangre escurrirse de mi rostro cuando las implicaciones se hicieron claras. Él sabe lo que pasó. Sospecha, corrigió José con cautela, y ha decidido que tú representas una oportunidad para recuperar sus pérdidas. Las palabras me golpearon como agua helada, trayendo de vuelta el familiar sabor del miedo que casi había olvidado. ¿Qué tipo de oportunidad? Cree que alguien importante, para mí, valdría un considerable rescate. La voz de José era mortalmente silenciosa, pero pude ver la furia acumulándose bajo su exterior controlado. Ha hecho preguntas sobre tu horario, tus arreglos de seguridad, tus vulnerabilidades. Dejé el tenedor con manos temblorosas, la elegante comida de repente sabiendo a ceniza. Entonces, ¿soy un objetivo ahora por mi asociación con usted? Sí, no intentó suavizar la verdad, y le agradecí su honestidad incluso mientras me aterrorizaba. Pero Julia, necesitas entender algo. Esto no es tu culpa, y no es algo que tengas que enfrentar sola. ¿Cuáles son mis opciones? Pregunté, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Podrías irte, dijo en voz baja. Podría arreglar para que desaparecieras por completo. Una nueva identidad, una nueva ubicación, suficiente dinero para empezar de nuevo en cualquier parte del mundo. Víctor no tendría forma de encontrarte y serías libre de construir la vida que quisieras. La oferta era generosa sin medida, pero noté el dolor cuidadosamente controlado en su voz, la forma en que sus manos se tensaron casi imperceptiblemente sobre su copa de vino. La idea de dejarlo, de alejarme de la seguridad y el cuidado que había encontrado en su mundo, me envió una punzada de pánico que no tenía nada que ver con amenazas externas. ¿Y la otra opción? Te quedas. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros e intensos. Me dejas protegerte como debía haberte protegido desde el principio. Confías en que mis recursos, mi gente, mi voluntad de hacer lo que sea necesario, serán suficientes para mantenerte a salvo. ¿Y Víctor? La sonrisa que cruzó los rasgos de José era fría y depredadora. Víctor se convierte en una lección de advertencia sobre las consecuencias de amenazar lo que me pertenece. La nota posesiva en su voz debería haberme alarmado, debería haberme recordado los celos obsesivos de Evan. Pero había algo fundamentalmente diferente en la forma en que José me reclamaba. No como una propiedad a controlar, sino como algo precioso que debía protegerse. La distinción importaba más de lo que podía expresar. Si me quedo, si te dejo manejar esta amenaza, ¿qué me convierte a mí? Pregunté, expresando el miedo que había estado creciendo en mi pecho. ¿Alguien que se esconde detrás de tu violencia mientras eliminas mis problemas? Te convierte en alguien lo suficientemente inteligente como para aceptar protección cuando se le ofrece, dijo con firmeza. Alguien lo suficientemente valiente como para elegir la seguridad sobre la falsa independencia. Alguien que entiende que a veces la única forma de detener a un depredador es con alguien más peligroso. La lógica era innegable, pero no podía deshacerme de la sensación de que aceptar su protección de nuevo cambiaría fundamentalmente nuestra relación, alteraría el equilibrio entre nosotros de maneras que no se podían deshacer. Necesito preguntarle algo, dije, mirándolo fijamente. Y necesito que sea completamente honesto, siempre. Si elijo quedarme, si le dejo eliminar esta amenaza, ¿seguirá viéndome como alguien a quien vale la pena proteger? ¿O me convertiré simplemente en otra responsabilidad, otra posesión que gestionar?
La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de cada miedo que había albergado sobre los hombres poderosos y las mujeres que dependían de ellos. Observé cuidadosamente el rostro de José, buscando cualquier signo de la condescendencia despectiva que había aprendido a reconocer. En cambio, vi algo que parecía admiración. Julia, el hecho de que puedas hacer esa pregunta, que sigas pensando de forma independiente incluso cuando tienes miedo, es precisamente por lo que vale la pena protegerte. No me pides que piense por ti o que tome tus decisiones. Me pides que te acompañe mientras te enfrentas a una amenaza que nadie debería tener que enfrentar solo. La distinción era sutil pero crucial, y sentí que algo dentro de mí se asentaba con sus palabras. No se trataba de renunciar a mi autonomía. Se trataba de elegir compartir la carga con alguien lo suficientemente fuerte como para cargarla. Hay algo más, dije, sorprendida por mi propia audacia. Algo que necesito que sepa antes de tomar esta decisión. Me estoy enamorando de ti. Las palabras salieron más suaves de lo que había pretendido, pero llevaban una certeza absoluta. No porque me hayas salvado, no porque me estés protegiendo, sino por quién eres cuando crees que nadie te está mirando. Porque me traes café por las mañanas y te acuerdas de que me gusta leer junto a la ventana por las tardes. Porque me escuchas cuando hablo de mi madre y nunca me haces sentir culpable por querer visitarla más a menudo. Respiré hondo, reuniendo valor para el resto. Si me quedo, si te dejo manejar a Víctor, no será porque tenga miedo de irme. Será porque elijo construir una vida contigo, sea lo que sea que eso signifique. El efecto de mi confesión fue inmediato y potente. Observé cómo la compostura cuidadosamente controlada de José se resquebrajaba, revelando algo crudo y vulnerable debajo. Cuando se acercó a la mesa para tomar mis manos, sus dedos temblaban ligeramente. Julia, dijo, su voz áspera por la emoción. He estado enamorado de ti desde el día en que me dijiste que estabas bien, cuando yo podía ver que te estabas desmoronando. He estado pensando en lo que significaría tenerte en mi vida. Realmente, en mi vida. No solo como alguien a quien protejo, sino como alguien con quien estoy construyendo un futuro. La confesión me inundó de calidez, disipando los últimos miedos sobre sus motivos. Cuando se levantó y rodeó la mesa para tomar mi rostro entre sus manos, me incliné hacia su contacto sin dudarlo. Si te quedas, murmuró, sus pulgares trazando suaves caminos por mis pómulos. No se tratará solo de Víctor. Siempre habrá amenazas. Siempre habrá gente que piense que puede usarte para llegar a mí. ¿Estás preparada para eso? ¿Estás preparada para amar a alguien que viene con sus propias complicaciones? Respondí, pensando en mi madre, mi pasado, las heridas persistentes que tardarían en sanar por completo. Estoy preparado para amarte exactamente como eres, dijo simplemente, complicaciones y todo. Cuando me besó, no fue como la posesión brutal que había aprendido a esperar de los hombres que decían preocuparse. Fue suave, reverente, una promesa hecha con labios y aliento que hablaban de compañerismo en lugar de propiedad. Cuando nos separamos, supe que cualquier elección que hiciera sería solo mía, hecha con ojos claros y plena comprensión de las consecuencias. Entonces me quedo, dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. Elijo esta vida, este amor, este futuro que podemos construir juntos. La sonrisa que se extendió por su rostro era radiante, transformándolo del hombre peligroso que podía hacer desaparecer personas en alguien que parecía casi joven con alegría. Y Víctor aprenderá por qué fue un error amenazar a tu familia. Dije, la palabra cobrando un nuevo peso y significado. Porque eso es lo que soy ahora, ¿no? ¿Familia? Sí, dijo, atrayéndome a sus brazos con infinita ternura. Tu familia, tu hogar, tu todo. Mientras me sostenía contra su pecho, pude escuchar el ritmo constante de sus latidos, sentir la sólida fuerza de su abrazo, y por primera vez en mi vida, comprendí lo que significaba estar verdaderamente a salvo. No solo protegida de amenazas externas, sino valorada exactamente por quien era, apreciada por mi fuerza en lugar de controlada por mis vulnerabilidades. El camino por delante no sería sencillo.
Amar a un hombre como José significaba aceptar las sombras que venían con su luz, comprender que nuestra felicidad siempre sería defendida con métodos que existían fuera de la moralidad convencional. Pero mientras estaba en sus brazos, rodeada de lujo, seguridad y amor incondicional, supe que finalmente había encontrado mi lugar. Te amo, susurré contra su pecho y sentí que estrechaba sus brazos alrededor de mí. Yo también te amo, murmuró en mi cabello, siempre y completamente. A lo lejos la ciudad brillaba como una promesa de futuras posibilidades. Pero todo lo que importaba era este momento, esta elección, este hombre que me había mostrado que a veces la salvación venía en formas inesperadas. Había elegido el amor sobre el miedo, la sociedad sobre la soledad.